Amigos, buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial, gracias por su sintonía. Hablemos del contenido de esta noche. El mundo se está calentando, estamos en una emergencia medioambiental y las consecuencias parecen ser catastróficas. República Dominicana está entre los países más vulnerables al cambio climático, según dicen los expertos. ¿Qué significa esto para nuestro futuro? Esas son las preguntas que respondemos esta noche. Huracanes que se forman fuera de la temporada ciclónica, lluvias por debajo o por encima de lo normal que inundan ciudades completas, deslizamientos que arrastran poblaciones y sequías que condenan las cosechas del año completo e imponen la sed. Latinoamérica y su variabilidad climática, a la que se suman los eventos extremos cocinados bajo los efectos del calentamiento global, son un desafío al que la región parece ir en cola. Se habla de un futuro de extremos, pero ya está sucediendo y todo podría empeorar si no se logra detener urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero. En una región tan diversa como América Latina y el Caribe, el cambio climático afecta a los estados de forma diferente y plantea una serie de retos tan variados como los propios países, pero una de las reglas generales es que afecta de manera importante sectores sensibles al clima, como el turismo y la agricultura. El futuro y los efectos del cambio climático ya están aquí. Las peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonia y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020 son la nueva normalidad que espera a América Latina. Esto de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. Se vaticina que América Latina y el Caribe serán una de las regiones más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos que están causando graves daños a la salud, a la vida, a la comida, el agua, la energía y el desarrollo socioeconómico. Los eventos relacionados con el clima y sus impactos cobraron más de 312,000 vidas y afectaron a más de 277 millones de personas entre 1998 y 2020. Nuestro primer reporte de esta noche es Cambio climático, cuando la Tierra grita. Este es el lenguaje que ha utilizado la Tierra para gritarle al mundo que se está calentando. Cambios en los ecosistemas y desertificación, derretimiento de los polos y subida del nivel del mar, acidificación de los océanos, fenómenos meteorológicos extremos, extinción de especies y migraciones masivas. Desde 1896 los científicos empezaron a advertirlo. Por años la información pasó desapercibida. Las variaciones drásticas de la temperatura de la Tierra se convirtieron en su lenguaje, hasta que la evidencia se volvió palpable, evidente e irrefutable. El mundo se está calentando, dicen los expertos, y estamos en una emergencia medioambiental. Las consecuencias son y serán catastróficas. El calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivados de la actividad del ser humano. Está provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. Las causas principales son las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de lo que es la actividad productiva del hombre a partir de la quema de combustibles fósiles, ya hace unos 200 años de la era preindustrial. O sea, cuando fueron descubiertos esos combustibles fósiles que fueron extraídos y utilizados como combustible, al quemar se generan gases de efecto invernadero y estos gases lo que hace es que aumenta la temperatura gradualmente cuando se concentran en altas concentraciones en la atmósfera. Eso hace que la radiación solar, cuando entra a la Tierra a través de la luz solar, la noche cuando intenta escapar,
esos gases atrapan esa energía que entra en forma de luz hacia la Tierra. El efecto invernadero es el fenómeno natural, en principio benéfico, que mantiene las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados Celsius bajo cero. Sin embargo, el efecto invernadero se ha desequilibrado peligrosamente, poniendo en peligro la sostenibilidad planetaria. El culpable: las actividades humanas que aumentan la emisión de gases. La consecuencia: el progresivo calentamiento global. Estos gases tienen una característica de que absorben mucha energía calorífica. Entonces, al entrar esa energía en la Tierra y cada vez aumentar estos gases, se retiene más calor que de manera de radiación solar debe salir hacia la atmósfera. Eso ya se ha determinado a medida que se van haciendo evaluaciones y estudios, tomando temperaturas a partir de esa era, que se han ido monitoreando y ya se ha determinado que de hace 200 años hasta la fecha, la temperatura ya ha aumentado 1.1 grados por encima de lo que era anteriormente hace 200 años atrás. Los escépticos de que el calentamiento global fue causado por el hombre aseguran que lo que está sucediendo ahora es normal, que es un proceso natural de la Tierra y que el hombre nada ha tenido que ver. Bueno, primero han tenido que evolucionar el concepto y la teoría muchísimas veces. Porque te recuerdo que hubo una década que era la capa de ozono. Sin embargo, ya no se habla de eso porque se cerró naturalmente. Otra época era la lluvia ácida, que también terminó. En los 90 era el calentamiento global, que vino después y fue una década más fría y tuvieron que cambiar el nombre a cambio climático. Y cambio climático fue el nombre perfecto que le encontraron a esto, porque aplica todo. Llueve, cambio climático. Está seco, cambio climático. Sequía, cambio climático. Huracán, cambio climático. Terremoto, cambio climático. El cólera, como dijo otro periódico el otro día, cambio climático. Todo es cambio climático. Los escépticos alegan que el dióxido de carbono es inofensivo y necesario, y que además el aumento de la temperatura ocurrió antes que el aumento del CO2 de la atmósfera. Cuando nos vamos a la estadística, lo que suelen hacer la mayoría de los científicos, y no todos los científicos, sino precisamente lo que está en la nómina de la propaganda alarmista climática, es que toman los últimos años, los últimos 200 años y como mucho los últimos 800.000 años, en una falacia de información completa, que no te muestran el histórico completo, en vez de desde casi el inicio del planeta, que sí tenemos esa data, y ahí va a correlacionar con el fin de la era de hielo, por lo cual naturalmente el clima se va a calentar en esta época, que es natural para esta época. Estudios realizados por los paleoclimatólogos señalan que las temperaturas medias globales hacia el año 1100 de nuestra era era 2,5 grados Celsius más alta que ahora y hasta 3,5 grados más altas que durante el 1466 y 1650. Hace 10.000 años la temperatura media era 3 grados Celsius más fría que hoy y 4.000 años antes la temperatura había subido 4 grados Celsius. Bueno, no existe correlación. La historia de la Tierra ha tenido muchas épocas con mucho mayor nivel de CO2 del actual, como la Jurásica, y con temperaturas globales igual que esta, incluso hasta menor. Y hay muchos otros ejemplos, como por ejemplo, en la Edad Media, durante la Edad Media, antes de la Revolución Industrial, la temperatura global, especialmente en Europa, era mucho mayor a la actual, sin la Revolución Industrial. O sea, sin toda esta maquinaria y toda esta emisión que estamos haciendo actualmente. ¿Qué causa el calentamiento global? La solución más sencilla podría ser dejar de emitir gases de efecto invernadero, pero el dióxido de carbono, el metano, los compuestos halogenados, el ozono troposférico, el óxido de nitrógeno, entre otros, son provocados principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, el transporte, calefacción, industria y edificación. También provocados por la ganadería, la agricultura, principalmente el cultivo de arroz, el tratamiento de aguas residuales y los vertederos, entre otros. El dióxido de carbono que se libera se ha ido concentrando en los niveles medios y altos de la troposfera e impide que la radiación salga al final de la tarde y el planeta se va calentando. En la medida en que se va calentando,
tenemos mayor nivel de evaporación del agua de mar. Y ese nivel de evaporación termina generando, entre mayo y diciembre de cada año, centros de baja presión que terminan generando convectividad, pero también generan muchas vaguadas, muchas ondas tropicales. Otra de las causas del calentamiento global es que los bosques y selvas tropicales desaparecen a velocidad vertiginosa. En los últimos 10 años se han destruido nada menos que 13 millones de hectáreas. Los bosques son sumideros naturales de carbono que mediante la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono y devuelven oxígeno a la atmósfera. Asimismo, los océanos también son sumideros de carbono, absorbiendo hasta el 50% del dióxido generado. Además de su destrucción, el problema es que cuando alcanzan su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. Existe un consenso en la comunidad científica que ronda el 97% de los especialistas que aseguran los fenómenos meteorológicos extremos, así como las tormentas, altas temperaturas, deshielo de los glaciares e incremento del nivel del mar son las claras consecuencias del cambio climático. Este efecto es causado en gran parte por los seres humanos. Sin embargo, también hay voces críticas, los llamados escépticos del clima, que niegan la influencia humana en el cambio climático o por lo menos minimizan su impacto. Sencillamente, el cambio climático humano antropogénico no está comprobado por ningún tipo de método científico, es decir, por un tipo de experimentación controlada. Y la ciencia no es un consenso, no es un voto. No es yo creo que tal cosa es verdad. La razón por la cual todos los científicos no están de acuerdo, porque todos no están de acuerdo, la mayoría sí que coincide con precisamente lo que están en programas de organismos internacionales pagados por esto y estados por esto, no coincide el 100% precisamente porque no hay un método científico que lo compruebe. A pesar de que los estudios reseñan que el 97% de los científicos están de acuerdo, el proyecto de petición tiene más de 31,000 firmas de especialistas que aseguran no existe evidencia científica. Entre los nombres figuran los premios Nobel Harry Mullis, Robert Loughlin, Ivan Gleber, Elliot Bloom, entre muchos otros. El fundador del famoso Weather Channel, que es climatólogo, también está en contra. Y muchos científicos de renombre, incluso algunos que son premio Nobel. Por lo tanto, sencillamente no está comprobado. No estamos diciendo, la ciencia funciona con método científico. No se puede hacer una afirmación simplemente por que yo que creo que sí, que parece que sí, que hay indicadores, cuando hay muchos poderes e intereses detrás. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ojo, no digo que no sea imposible, que si nosotros emitiéramos mucho más, pudiera tener un poco de impacto, pero sencillamente no está comprobado y en la ciencia no se puede afirmar nada sin decir que está comprobado. Los expertos coinciden en señalar la revolución industrial como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones, la agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de transportes, finanzas que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. Desde ese momento, el crecimiento de la población en el año 1750 tenía menos de 800 millones de habitantes en la Tierra. Hoy somos más de 7.500 millones, un consumo de recursos cada vez más demandante. El aumento en esa demanda y producción de energía obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles ha provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica denomina el antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. La contribución al fenómeno del calentamiento global ha sido generada hasta el 82% por países del norte global, mientras que para el caso de Centroamérica, este dato se reduce tan solo al 0.26% de las emisiones, por lo que la crisis climática es una historia llena de desigualdades. Los países históricamente los más emisores han sido Estados Unidos y el Reino Unido, históricamente. Pero ya con el desarrollo que ha tenido China, en los últimos 20 o 25 años, China pasó a ser el país más emisor, con unas 9.000 millones de toneladas al año de CO2 equivalente. Le sigue Estados Unidos, alrededor de 6.000 millones de toneladas anuales, y luego está lo que es la Unión Europea,
que son los 28 países que comprenden la Unión Europea. O sea, está en esa escala: China, Estados Unidos y los 28 países de la Unión Europea. A continuación presentamos un cuadro de los 5 principales países históricamente responsables de la crisis climática debido a las emisiones acumuladas de dióxido de carbono, en sus siglas CO2, desde 1850 a 2021, procedentes de los combustibles fósiles, el uso de la tierra y la silvicultura expresadas en millones de toneladas. En el puesto 1 está Estados Unidos con 509.543.000 toneladas de CO2, seguido de China con 284.476.000 toneladas. En tercer lugar, Rusia con más de 172 millones de toneladas, seguido de Brasil con casi 113 millones de toneladas. Indonesia con 102 millones y en quinto lugar con 88 millones de toneladas está Alemania. Los últimos pronósticos apuntan que para poder evitar fenómenos de calentamiento catastrófico y permanecer por debajo de un calentamiento de 1.5 grados, se necesita una reducción de hasta 70% en la extracción y aprovechamiento de los recursos naturales por países de altos ingresos. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo de mar, lo que produce inundaciones y amenaza a los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. El cambio climático también afecta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos: sequías, incendios, muerte de especies animales y vegetales, desbordamientos de ríos y lagos, aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencias y recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Existe una relación importante entre el fenómeno de desigualdad creciente a nivel global con la forma en que los efectos del cambio climático se focalizan, ya que estos suelen afectar en mayor proporción a regiones y países que han contribuido de manera marginal al fenómeno, pero donde los efectos adversos derivados de esta problemática se intensifican, poniendo en una situación de alto riesgo a los hipervulnerables como lo son América Latina y el Caribe. Científicos vaticinan que esta región será una de las más golpeadas por las olas de calor, disminución del rendimiento de los cultivos, incendios forestales, agotamiento de los arrecifes de coral y eventos extremos del nivel del mar, que son amplificados por los altos niveles de desigualdad, pobreza y crecimiento poblacional. Las consecuencias se prevén serán aún más marcadas si el calentamiento global supera los 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, el límite inferior previsto en el Acuerdo de París de 2015. Naturalmente que sí, el cambio climático y el calentamiento global, porque hemos visto en los últimos años, vuelvo y repito, no solamente en la República Dominicana, los eventos cada vez son más extremos. Y lo podemos advertir en el año 2017 con los eventos mayores que afectaron parte del Caribe, como el caso de Puerto Rico con el huracán María, con un huracán mayor, al igual que también otros eventos que se formaron en esa época. ¿Qué hace a esta región tan vulnerable? Los dos grandes océanos que rodean el continente, el Pacífico y el Atlántico, se están calentando y acidificando a medida que aumenta el nivel del mar. Por este motivo se esperan mayores impactos en la región, debido a que los océanos y la atmósfera siguen cambiando abruptamente. Los efectos son, por ejemplo, aumento de temperatura, variación en la precipitación, y los impactos son entonces qué causa esos cambios o parámetros climáticos. Por ejemplo, el aumento en temperatura está haciendo que los mares estén elevando su temperatura, sobre todo en la región nuestra, donde estamos en la trayectoria de los huracanes. La energía que produce los huracanes es la temperatura de las aguas de los mares. En América del Sur, Argentina se encuentra luchando contra el calor, sequías y un mayor calentamiento en la Antártida,
que muestra signos de que Argentina no está ajeno a los efectos climáticos globales. Un dato lo grafica. 24 localidades batieron récord histórico de temperaturas extremas en 2022. Veranos más calientes, inviernos con momentos más fríos de lo normal. De hecho, el 2022 ocupa el puesto 21 entre los más fríos de Argentina desde 1961. La temperatura media del país fue levemente inferior a lo normal con respecto al periodo climatológico de referencia. Desde 2007 que no se observaba un periodo enero-septiembre con anomalías negativas. Al otro lado está Brasil. En los primeros 6 meses del 2022, la mayor selva tropical del mundo vio cómo se esfumaba una superficie 5 veces mayor que la de la ciudad de Nueva York, según cifras del gobierno brasileño. Las sequías ocurridas en el Amazonas han producido muertes masivas de árboles y han convertido al bosque amazónico, uno de los mayores reservorios de carbono del planeta, en un emisor de gases de efecto invernadero en momentos específicos, entre el 1 de enero y el 24 de junio. La selva tropical más extensa del planeta ha perdido 3.987 kilómetros cuadrados de vegetación, un 10,6% más que en ese mismo periodo de 2021. Desde 1970 la sequía ha afectado a más personas en el mundo que cualquier otro fenómeno natural. Lo saben muy bien en países como Bolivia, donde durante los últimos años se han producido sequías extremas que incluso han afectado gravemente la disponibilidad de agua para el consumo humano. Los Andes en los últimos 40 años han perdido entre el 30 y el 50% del área de sus glaciares, generando desastres por deslizamientos de tierras e inundaciones. Esto ha afectado a múltiples ecosistemas, a la seguridad hídrica y al sustento de la región, así como a la vida de las personas y a las infraestructuras. El incremento de 1,5 grados centígrados podría aumentar la población afectada frente a inundaciones entre un 100 y un 400% en países como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú. Además, las poblaciones humanas de los Andes, el noreste de Brasil y Centroamérica son especialmente vulnerables a sufrir migraciones y desplazamientos, principalmente debido a las sequías, inundaciones y huracanes. Bolivia tiene variados impactos del cambio climático, puesto que confluyen diferentes climas de la zona intertropical, desde el tropical hasta el polar. En los últimos 50 años, el país ha perdido aproximadamente el 50% de la superficie glaciar. Se alerta que para el 2030, el 27% del territorio podría verse afectado por una sequía persistente, mientras que otro 24% por inundaciones recurrentes. De su lado, Chile es un país que sufre frecuentemente numerosas catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones e incendios. La temperatura media durante el 2021 fue de 13,47 grados Celsius, convirtiéndose en el año más cálido en 61 años. También sufrió innumerables olas de calor registradas en verano. Respecto a la erosión de la costa de Chile, un estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente identificó que el 80% de las playas analizadas presentan algún grado de erosión, es decir, que disminuyó el tamaño de la costa. Al otro lado está México, en donde muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa ríos secos, muertes de especies animales y vegetales e impacto en los mantos freáticos. Además, en los últimos años, la temperatura se ha incrementado casi 4 grados centígrados. Los glaciares más importantes de México, ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, están disminuyendo su extensión. Por eso es importante diferenciar lo que es cambio climático de lo que es la parte medioambiental. Medioambiental lo enfocamos en lo que son recursos naturales, pero el cambio climático afecta a lo que son las economías de los países, porque afecta a los sectores productivos. Para Fernando Abreu, presidente de Única Vía, el cambio climático no es más que una agenda propagandística que la izquierda, que controla las ideologías a través de la Organización de Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, quiere imponer. Es una excusa
para hacer el mismo comunismo y socialismo que siempre ha querido, de control total, porque es lo que beneficia a los políticos y solamente los políticos se enriquecen en ese sistema y todo el mundo genera pobreza. Logra eso, pero lo logra con una excusa climática. Y también, lamentablemente, tratan de hacer lo mismo con otras agendas de izquierda, como ideología de género, entre otras cuestiones. Tratan de hacer estas cosas porque dividen la sociedad entre opresor y oprimido. En este caso, el opresor viene siendo tú, yo, todos, el ser humano, contra el oprimido viene siendo las demás especies, el planeta, etcétera, etcétera. Y con eso crean una redistribución de quitar derechos y libertades a esta gente para dar supuestamente el oprimido. A esta realidad que se vive en el mundo, los dominicanos no están ajenos. Tras la pausa. Ocurrió aquí en el Gran Santo Domingo fue que un núcleo nuboso precipitó durante aproximadamente 3 o 4 horas y precipitó 200 y pico de milímetros de lluvia. Lo que podríamos nosotros esperar en un mes ocurrió en 3 horas.